Ok, listo, muy bien. Bueno, entonces, bienvenidos todos y todas al noveno Congreso de Agroecología, reflexiones y experiencias para la implementación de la agroecología desde los territorios, con sede en Costa Rica. Sean todos muy bienvenidos. Estamos en la sala 3 y vamos a trabajar el eje de agroecología, ruta para la transformación hacia el bienestar ser colectivo. Y vamos a comenzar con la ponencia de Verónica Santa Fe Troncoso desde el Ecuador, y su tema es soberanía alimentaria indígena y su influencia en el desarrollo del turismo en sus territorios. Caso Ecuador. Adelante, Verónica, es todo suyo en el micrófono. Muy buenos días con todos y todas. Espero que puedan escucharme y también espero que se pueda ver. Se escucha bien. Sí, bueno, voy a trabajar este tema sobre la soberanía alimentaria definida desde las comunidades indígenas y campesinas y cómo influye el turismo o impacta el turismo en esta soberanía alimentaria. Y voy a trabajar específicamente un caso en Ecuador. Bueno, antes que nada quiero hacer un reconocimiento territorial. Yo me conecto en este momento desde el territorio 7 de los pueblos originarios y mestizos de lo que actualmente hoy se conoce como Canadá. Y como una persona inmigrante en este territorio, reafirmo mi compromiso para promover relaciones positivas con estos pueblos originarios y también con su territorio ancestral. También debo reconocer que mucho de este conocimiento, lecciones que voy a compartir el día de hoy, han sido recogidas de mi contacto y aprendizaje con el pueblo ancestral Quichua Naporruna de la Amazonía ecuatoriana y también con su territorio ancestral. Bueno, ahora les cuento brevemente de qué se trata esta investigación. Esta investigación un poco empieza con un poco, le diría como un cuestionamiento que me hice a mí misma mucho tiempo atrás. Mi bachelor fue en manejo de turismo y en ese tiempo cuando estaba en la universidad mucho se me vendía la idea y se nos vendía la idea de que el turismo era esa panacea, esa medicina que nos ayudaría a resolver los problemas de pobreza que teníamos especialmente en los países del sur global. Más tarde, mientras me realizaba mi maestría en Flaxo, y he enfocado en temas sociales y ambientales, me di cuenta que el turismo efectivamente causa también conflictos, puede traer conflictos, y para ello tengo este mapa que es desde el Environmental Justice Atlas, que mapea los conflictos socioambientales atribuidos al turismo a nivel mundial. Entonces, como contradictorio porque el turismo está generando bastantes impactos, especialmente en las zonas donde supuestamente está ayudando también, que es como zonas de América Central, el Caribe, zonas de América Latina, el sudeste asiático, el Mediterráneo. Entonces, y además hay varios reportes que alertan sobre cómo un turismo de masas o un turismo mal manejado puede afectar recursos claves para el bienestar de las comunidades, especialmente en zonas rurales, como es el tema del agua, la tierra, y también especialmente afecta mucho la calidad de vida de las mujeres, porque aunque las mujeres son las que forman una gran parte de la masa laboral en el sector turístico, son también las que menos acceso tienen para beneficios laborales, o también las que están más expuestas a temas de violencia o riesgos laborales. Entonces, en general, luego de, digamos, varios años de tener esta contradicción en mi mente, comencé a pensar, es importante tener un nuevo enfoque en cuando planeamos y medimos el impacto del turismo, especialmente en las comunidades rurales en el sur global. Que sea un impacto, que sea un enfoque que no solo mida el tradicional cuántos turistas nos visitaron y cuánto gastaron, sino que también mida estos otros elementos importantes para el bienestar de las comunidades, como puede ser el acceso al agua, la tierra, la biodiversidad, tema de cultura, etcétera. Entonces, una de las preguntas que me hice en aquel momento fue, ok, ¿cuál es un tema central o clave que puede llevar a un diálogo tanto a las comunidades como a la industria turística y que también beneficia a la naturaleza? Y la respuesta iba hacia el tema de los alimentos. Y específicamente decidí tomar este concepto de lo que es la soberanía alimentaria. Entonces, en lugar de preguntar
cuando hacemos la evaluación de los impactos del turismo, de cuántos turistas visitaron y cuánto gastaron, la nueva pregunta que se propone es cómo el turismo afecta a la soberanía alimentaria de las comunidades anfitrionas. Y claro, para ello decidí tomar como un caso emblemático o icónico la provincia del Napo en la Amazonía, en la zona amazónica del Ecuador, que es un caso icónico por varias razones. Primero, porque en Ecuador en sí el tema de soberanía alimentaria está promovido desde la Constitución, y en esta provincia también se está desarrollando políticas locales para promover la soberanía alimentaria. Tenemos una provincia con más del 60% de población que se autodefine como indígena quichua, y el resto es parte de la población mestiza que también tiene una herencia indígena. Tenemos también un alto rol y un alto empoderamiento de las comunidades indígenas y campesinas en la economía local, no solo en el tema del turismo, sino también en el tema agrícola. Y tenemos una ruta acá que es bastante interesante porque combina sistemas tradicionales locales, especialmente de la gente quichua naporruna, y también un turismo basado en lo comunitario, liderado también por los pueblos indígenas de esta zona. Entonces, tres fueron las preguntas que guiaron esta investigación. Primero, ¿cómo es definida la soberanía alimentaria por las comunidades anfitrionas de esta zona? ¿Cómo afecta el turismo a esta soberanía alimentaria? ¿Y cómo a través de esta investigación se podía empoderar a las comunidades que participaban? Bueno, para la respuesta a la primera pregunta fue que mientras dialogábamos con las comunidades, una de las cosas que ellos quisieron dejar en claro es que soberanía alimentaria en sí, el concepto para ellos lo miran de un modo diferente. O sea, a veces soberanía alimentaria puede ser un concepto que para ellos es un poco lejano, pero mientras dialogábamos y y mirábamos algunos de los principios de lo que se da la soberanía alimentaria desde la vía campesina, las comunidades en esta zona dijeron, ¿sabes qué? Nosotros tenemos este concepto que para nosotros suena mejor que soberanía alimentaria, y este es el concepto de la chacra quichua o el sistema de la chacra quichua, que no solo es un espacio donde se produce alimento, sino que tiene es un espacio de gran valor cultural, identitario para los pueblos indígenas de esta zona. También es un espacio de empoderamiento de la mujer, de desarrollo comunitario y mucho más. Entonces ya la pregunta no era cómo el turismo afecta a la soberanía alimentaria, sino cómo el turismo afecta al sistema quichua. Y con base a una comparación con los 7 principios de soberanía alimentaria del INELI promovido por la vía campesina, se generaron estas preguntas acá que servirían para planear el turismo, pero también para hacer un análisis de cómo el turismo va afectando la calidad de vida de la gente. Entonces, estas son como las preguntas guías que acordaron las comunidades también mientras desarrollábamos esta investigación. Entonces, brevemente, es si el alimento que se produce en la zona es para la gente, si se valora a los productores locales, si se fomenta el consumo de los productos locales, si se está democratizando el control de los sistemas alimenticios, si se está fomentando los conocimientos locales y tradicionales, y también si se está promoviendo una conservación de la naturaleza. Un poco el cómo se empoderó esto a los participantes al desarrollar la investigación. Debo decir que fue importante para mí seguir métodos de investigación decolonial, especialmente investigación indígena, donde fue importante incorporar los métodos que las comunidades decidían en la investigación. Por ejemplo, para ellos era importante el respeto y la utilización de los alimentos como un maestro guía. Entonces, esta fotografía que comparto aquí, yo estoy de rodillas y un poco simboliza eso, que la ciencia occidental un poco tuvo que ser humilde y ponerse de rodillas hacia el conocimiento tradicional que las mamás, en este caso las mujeres quichuas, determinaban en cómo se va a realizar la investigación, y también en respetar los espacios que para ellos era importante cuándo y cómo se va a realizar la investigación. Y bueno, para finalizar, quiero como resaltar temas claves que salieron al final de esta investigación, y fueron que estos son las cuatro áreas que al aplicar el concepto de soberanía alimentaria, o en este caso el concepto de la chacra quichua para la gente quichua en la zona,
ayudan a que el turismo sea más justo y sostenible para las comunidades locales. Primero, el nombre o el branding. ¿En qué se pone al centro del desarrollo cuando se determina el nombre de la ruta? En este caso, antes la ruta se llamaba la ruta del chocolate y el cacao, pero luego se dieron cuenta que eso como que promovía más algo comercial y decidieron luego colocar el nombre de la chacra al centro, porque decían, eso es lo que realmente a nosotros nos empodera y nos da bienestar. Entonces la ruta, este destino turístico pasó de llamarse ruta del cacao y el chocolate a ruta chacra, chocolate y turismo. El otro punto importante es que a través de esta investigación se reconoció la importancia de empoderar a las mujeres y también de revalorizar el conocimiento tradicional, no solo de una manera descriptiva, sino de mirar cómo este conocimiento puede ser aplicado para guiar el desarrollo del turismo. Algo importantísimo fue que se reconoció la importancia de las relaciones de solidaridad entre gente quichua y no quichua, especialmente gente mestiza, y que eso promovería una gobernanza más participativa en los sistemas alimentarios locales. Y finalmente fue que se desarrolló mayor innovación en el turismo. Ya no solo se enfocaban las comunidades en la típica no sé, danza, gastronomía o artesanías. Ellos ahora están promoviendo cosas innovadoras, como ellos lo dicen, como turismo virtual, turismo gastronómico sostenible, actividades que promueven también otros productos y relaciones con esto tan importante que es para ellos, que es la chacra quichua o su soberanía alimentaria. Bueno, es una breve fotografía de cómo se mira esto de la innovación en la zona del Napo con las comunidades quichuas y campesinas. Y para finalizar, actualmente hay 2 artículos publicados sobre esta investigación que los dejo ahí. Y si es que tienen preguntas o quieren contactarme quieren conversar más sobre esto, estaré feliz de contestarlas. Mi correo también lo dejo ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. ¿Había alguna pregunta? No vi, ¿verdad? No. Bueno, entonces, muchísimas gracias, muy interesante participación. Y sí, invitamos a los que tengan alguna duda o quieran contactarla, entonces al correo que nos facilita en el chat. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con, bueno, son un grupo de Gisela Barbosa, Antonio Carlos Asís, Renata Andrade, Talison Daniel, Thiago Eduardo Santos, Manuel González, María José Freitas, pero hoy nos presenta Gisela Barbosa. El tema es organización, participación social y acceso a políticas públicas de agricultores familiares en la GOA de Itaenga, en Pernambuco, Brasil. Adelante, Giselia. Hola. Hola. Buenos días Buenos días, Brasil. Yo voy a hablar un poco español, pero es un poco de portugués con español, pero espero que puedan entender. Me llamo Giselia Barbosa Figueira, soy del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Estado de Pernambuco, en Brasil. Y trabajamos en un equipo también con investigación en agroecología y extensión rural. Y en este trabajo trabajamos con el tema organización, participación social y acceso a las políticas públicas de agricultores familiares en Lagoa de Itaenga, Pernambuco, Brasil. Voy a hablar un poco de cómo estos grupos están inseridos en los sistemas agroalimentarios globales y cómo trabajamos para, en verdad, cambiar los mercados, la comercialización, la forma de organización y cómo esos cambios que son proporcionados por la discusión en la agroecología pueden cambiar los territorios y la organización del territorio. Entonces, nosotros observamos que la forma como la agricultura industrial o convencional tiene trabajado en la región quiebra o rompe con la capacidad de comprender que estamos evolucionando con la naturaleza. Y cuando hablamos de agroecología,
trabajamos al contrario, trabajamos con la coevolución, con el respeto a la naturaleza, todas las culturas y todas estas sociedades que son campesinas o tradicionales. Y así hay algunos faros agroecológicos en nuestra región, y uno de estos faros es una asociación que se llama Asociación de Productores Agroecológicos y de Residentes de las Comunidades de Imbé, Mareco y Sitios Vecinos, que es la ASIM. Y el objetivo de este trabajo fue comprender un poco los procesos organizativos de las familias y cómo las familias acceden a las políticas públicas que existen en Brasil para trabajar con la agricultura familiar y para la agroecología. Trabajamos con 15 familias en 15 fincas que ya están en transición o transformación agroecológica hace 20 años. Está situado en la zona de mata del estado de Pernambuco, al noreste de Brasil, ¿tá? Y son 3 comunidades rurales muy organizadas, y la mayor parte mayor número de familias se encuentra en la comunidad de Mareco. Mezclamos un poco la investigación-acción utilizando metodologías participativas y el diagnóstico rural participativo. En los resultados, observamos que todas las familias, las 15 familias, tenían algún nivel de participación, algún grado de participación en algunas organizaciones locales, principalmente en la asociación comunitaria, que es la ASIM, pero también en los sindicatos, en grupos de jóvenes, de mujeres, y también en la asociación de las ferias que ocurren en toda la región. Y es interesante que observamos que esta participación en organizaciones, movimientos y sindicatos que son activos contribuyen precisamente a que esas familias puedan orientar sus demandas, sus necesidades, de acuerdo con su realidad. Y también estas demandas son llevadas hasta los sectores públicos, responsables también, y así también pueden entrar en contacto con sus derechos y con las políticas públicas que están allí. De entre las políticas públicas que acceden, hasta ahora están empezando a acceder a algunas con más frecuencia, pero el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, 40% de las familias tiene acceso a este programa, que es un programa principalmente de financiación del gobierno, con pequeñas financiaciones para pequeños proyectos rurales. 20% de las familias tienen acceso a asistencia técnica y extensión rural, que es un número muy bajo, pero que mismo con poco acceso, esta cantidad de familias con extensión rural, los impactos en estas familias fue muy fuerte, porque empezaron a conocer otras técnicas, otras estrategias, y también cambiar la forma de producir. 20% también acceden al Programa Nacional de Alimentación Escolar, hacen a la venta de los productos agroecológicos para la alimentación de los estudiantes en las escuelas públicas en Brasil. Y un otro programa que es el Programa de Adquisición de Alimentos, que es el PA, que también puede comprar de los agricultores familiares y después puede hacer la donación para los grupos de vulnerabilidad, pero en esta comunidad ninguna de las familias que trabajamos tiene acceso a este programa. Observamos así que la prestación de servicios, principalmente de asistencia técnica y extensión rural, por parte de entidades que trabajan con la agroecología, es un avance en este proceso, principalmente porque es pública y gratuita y está cambiando en determinados periodos de nuestra historia. O sea, la extensión rural, que era mucho
conservadora, tradicional, principalmente conservadora, donde se ponía la idea de la revolución verde, se cambió. Hay organizaciones en el Brasil que trabajan ahora con una asistencia técnica de extensión rural agroecológica. Pero eso tiene un avance porque tiene otra forma de trabajar, pero al mismo tiempo es un servicio que tiene una discontinuidad de las acciones y hay un escaso número de asesores técnicos que imposibilita que el desarrollo de las actividades de una forma continua. Entonces, observamos que hay que cambiar eso y que hay que cambiar también algunas metodologías en el servicio, principalmente para prácticas más participativas para el desarrollo del local agroecológico. Todas las familias afirmaron que el acceso a los conocimientos, experiencias y técnicas fueron un diferencial en desarrollo, en relación al desarrollo sostenible de esas comunidades, que a partir de ahí empezaron a trabajar con otras estrategias, otras técnicas, otras formas de organización, empezaron a pensar en la comercialización, en las ferias, en los mercados campesinos, mercados agroecológicos, empezaron a buscar sus derechos, a buscar las políticas públicas y llamaron la atención que mismo los servicios de ATE, aunque fueran irregulares e insuficientes, han servido también como medios para que lograsen tener acceso a esos conocimientos y a esas políticas. Entonces, la organización de las familias como asociación generó mucha autonomía en la comunidad, los procesos de autogestión, de planeamiento de la producción, de planeamiento de la organización cultural, religiosa de toda la comunidad, y comenzaron a acceder a las convocatorias de financiamiento, firmaron más alianzas institucionales, crearon proyectos de acuerdo con sus necesidades productivas, sociales, económicas y ambientales. Esto todo generó un proceso de transición y la construcción de un sistema agroalimentario local de base agroecológica, involucrando políticas públicas, involucrando diferentes instituciones y organizaciones y fortaleciendo estas familias. Así, la conclusión, que el Estado tiene como contribuir con las políticas públicas, pero al mismo tiempo tiene que, estas políticas tienen que conversar, que dialogar con las reales necesidades de los agricultores y de las agricultoras. Y también los ingresos de los campesinos y la estabilidad de las unidades económicas también han cambiado en este proceso, porque las ferias de los mercados, la comercialización, el acceso a los mercados institucionales también cambiaron la autonomía, principalmente el atributo de autonomía en la sustentabilidad de estos territorios. Y la acción colectiva agroecológica es más decisiva cuando es construida no por el Estado, pero en conjunto con el Estado, cuando ese puede trabajar construyendo políticas públicas que atiendan al local y al territorio y llegando a diferentes escalas. Las instituciones públicas democráticas deben proteger las experiencias agroecológicas y favorecer la producción y el consumo basados en la agroecología. Básicamente eso, hay una literatura, aquí están todos los participantes, agricultores, becarios, todas las mujeres y organizaciones que tenían alianza con nuestros trabajos. Gracias por la atención. Eso. Muchísimas gracias, Giselia. Muy amable, muy interesante también. Vamos a pasar entonces a la tercera participación, que es de Ángela María Londoño Mota, de Colombia. Y el tema que nos trae es agroecología y economía ecológica. Ángela, por favor. Ahí están observando mi presentación. No, todavía no.
Ahí, ¿ya? Sí, ahora Bien. sí. Solo no está en modo presentación. Ya, listo. Bueno, Listo. muchas gracias. Mi nombre es Ángela María Londoño, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, del Grupo de Investigación en Agroecología, y quiero compartir con ustedes una reflexión y esa relación que hay entre economía ecológica y agroecología, no bioeconomía, porque se presta más para la cooptación que hacemos para el consumismo dentro de la economía convencional. Entonces, la agroecología y la economía ecológica, que llamo ecoeco, las une que la vida, o sea, esa visión biocéntrica, ese es el hilo conductor. La agroecología la definimos como el estudio de la estructura y función de los agroecosistemas, tanto desde el punto de vista de las interacciones ecológicas como culturales. Básicamente, como transdisciplina, como práctica y como movimiento social, estudia y reflexiona ese enlace que hay entre los seres humanos con los agroecosistemas y cómo se desenvuelven en el entorno agroalimentario que les rodea. En tanto, la ecoeco estudia las interacciones entre los sistemas ecológicos y los sistemas económicos, estudia el metabolismo, contabiliza los flujos de energía, así como la discrepancia que hay entre los distintos ciclos biogeoquímicos y la insustentabilidad o la sustentabilidad de la economía. La agroecología tiene unos principios básicos, que son principios ecológicos productivos que hacen relación a la diversidad biológica, al reciclaje de nutrientes, a la regulación de poblaciones, al fortalecimiento del sistema físico o biofísico, y tiene también unos principios sociopolíticos, culturales, que hacen referencia a la inclusión y participación, a fortalecer las organizaciones locales, proteger la salud, el mejoramiento de la autosuficiencia, fortalecer procesos inclusivos, diálogos de saberes. Estos principios son contexto dependientes y se busca es que haya sinergia y transformación. Estos principios a su vez se traducen en formas tecnológicas específicas y involucra muchos saberes campesinos tradicionales, la investigación participativa en fincas. Se va del agricultor al grupo de agricultores de la comunidad, a las organizaciones campesinas, de la parcela al campo y a la región, y básicamente su foco o su unidad de análisis es el agroecosistema, pero inmerso en el sistema alimentario. En ese agroecosistema es donde se da el intercambio de energía, materiales e información. Bueno, la agroecología y la ecoeco, por su naturaleza socioecológica, se consideran sistemas sociales. Y estos sistemas están sujetos a las leyes de la termodinámica. Y una de las principales leyes base de la ecoeco es la segunda ley o ley de la entropía, que es una ley física relevante para explicar la evolución del hombre que ha tenido sobre este planeta. Básicamente, la entropía, ¿qué significa? Esa ley, que la energía térmica o en los procesos que hacemos se disipa irrecuperablemente. Son procesos no circulares, sino lineales, irreversibles. Y siempre hay una disminución de calidad energética. Bajamos de sistemas de baja entropía a alta entropía. Para más fácil es cuando pasamos de sistemas ordenados a sistemas desordenados. Es como cuando tenemos un árbol y lo talamos o se nos rompe una vajilla. No vuelven a ser los mismos. Estas leyes de la termodinámica afectan a los seres humanos y a los artefactos que construyen, y en la ecoeco le hemos llamado la energía exosomática, y esa nos permite hacer esa distinción entre una agricultura industrial derivada de la petroquímica y una agricultura ecológica, orgánica, que tiene como su principal fuente energética el sol. Y estos seres humanos y sus artefactos requieren que unas estructuras disipativas, y en este caso son los agroecosistemas, es el foco de nuestra agroecología. Y allí en estas estructuras disipativas intercambian energía, materiales e información con el entorno para su funcionamiento. Entonces, la práctica social y las relaciones sociales no pueden explicarse solamente con el análisis de flujos de energía y materiales, pero tampoco pueden explicarse sin él. Entonces, mi reflexión empieza a través de la teoría metabólica, que básicamente es la aplicación de la segunda ley de la termodinámica
o ley de la entropía al comportamiento humano. Y básicamente se ve a través de 3 tipos de entropía: entropía social, la entropía metabólica y la entropía política. Es esta triada donde, recuerden, no nos perdamos de vista, pasamos del orden al desorden o del caos, ¿cierto? O del orden a partir del caos. Y la pregunta es, ¿y la agroecología qué papel juega aquí? Pues la agroecología, con sus principios ecológicos y sociales que ahora retomo, contrarrestan las entropías socioambientales y con base en un perfil metabólico ecológico genera agroecosistemas que se mantienen en el tiempo sustentando la vida. Entonces, vamos a cada una de estas entropías. Empecemos por la entropía social. La entropía social equivale al grado de insatisfacción social de determinado sistema social, ya sea económico o político. Hay rozamientos, en todos sistemas hay fricciones, no cooperación, descoordinación. Hay desorden, hay caos. Se generan relaciones asimétricas de desigualdad, de competitividad, de crimen, de pobreza. O sea, esto es una olla pitadora. Cada vez estos sistemas son más entrópicos. Pero para que esto, digamos, no explote, aparecen unas estructuras negentrópicas que tratan de mantener el orden. Entonces, aquí es mi reflexión. La agroecología, con sus principios socioculturales o políticos, que los presento aquí, que son los que nos da Giraldo y Rosset, dice que hay unos principios organizativos, metodológicos, filosóficos y pedagógicos que hacen referencia a fortalecer la organización, a procesos colectivos no individualizados, a que hayan relaciones, metodologías de intercambio de horizontalidad no jerárquicas, donde haya diálogo de saberes y de vivires, donde haya dinámicas colectivas no individualizadas, donde esas pedagogías sean de conocimiento propio, de rescate y generación de conocimientos autóctonos y situados, y con unos principios filosóficos de forma de vida, de ser, de estar en el mundo, de tener historia y atados al territorio, de generar lazos comunitarios y de reinsertar la cultura al orden ecológico. Entonces, este contraste entre esta entropía social y estos principios, con estos principios que permite que esta agroecología contribuya a disminuir esta entropía social con valores, como he nombrado, comunitarios, de cooperación, de coordinación, con procesos autoorganizados y de co-creación, con economías alternativas, solidarias, no crematísticas, que es también punto central de la ecoeco. Nos conduce hacia el bienestar colectivo, es lema de este congreso. La segunda entropía es referida a la entropía metabólica, es la entropía biofísica, la que nos explica cómo nos apropiamos de la energía, de la información, de los materiales y cómo mandamos al sistema residuos. Entonces, esta entropía metabólica se concentra en las crisis ecológicas, en las discrepancias de los ciclos biogeoquímicos y económicos, porque recuerden, los ciclos biogeoquímicos son más lentos, los ciclos económicos son más rápidos. Y es la dependencia de la industria petroquímica en ese intercambio de sociedad-naturaleza. Entonces, con estos principios ecológicos productivos, ¿qué hace la agroecología? Contribuye a mitigar estas crisis ecológicas, ¿cierto? Imita con estos principios, lo que se busca es que haya una imitación a la funcionalidad de los ecosistemas naturales, a una coexistencia con la biodiversidad, a que haya esa ciclicidad de materia y energía útil, que se genere la materia orgánica propia pues, de nuestros sistemas agroecológicos, enfría el planeta y es la fuente, como fuente principal es la energía solar, a diferencia de la agricultura industrial, cuya fuente es la petroquímica. Y por último tenemos esa entropía política, que básicamente hace referencia a la institucionalidad, referida como reglas, rutinas, procedimientos, códigos, creencias compartidas y prácticas que se reflejan en unas reglas formales que son las explícitas y otras informales que son las implícitas.
sea, ¿qué hace esa entropía política? Básicamente regula la entropía que surge de la coordinación y de esas interacciones sociales entre los individuos, entre ellos y con su entorno natural. Entonces, este poder político lo que hace es gestionar estas entropías mediante estructuras disipativas, tanto en el ámbito físico, político y social, que es lo que les he referido anteriormente. El poder político es regulador y productor de información y coordina y desempeña una función negentrópica. Entonces, el poder político gestiona la entropía política, la distribución del poder y del estatus, la entropía social, que es la distribución de los recursos, y la entropía física como el intercambio entre la sociedad y la naturaleza y las diferentes interacciones. Entonces, finalmente, como conclusión, la agroecología con sus principios socioculturales y ecológicos genera mecanismos de disipación y reducción de esa entropía social, de la desestructuración social y de los conflictos. Y de la entropía metabólica, que es la destrucción biofísica a través ya de lo que les he presentado. Ya que se plantea frente a la competencia, la cooperación, la solidaridad y la cocreación, y frente al individualismo, el compartir, la movilización colectiva, entre otros, y frente a la entropía metabólica, se imitan los procesos biogeoquímicos de la naturaleza. Es leer la naturaleza, observarla y seguirla, que es lo que han hecho nuestras comunidades campesinas, afro, nuestras comunidades indígenas que han pervivido por cientos y cientos de años. El exceso de estos conflictos socioambientales afectan a las poblaciones más vulnerables y a los ecosistemas, generando alta entropía. Y esto nos llevará a la desaparición de la vida. Una alternativa a este paradigma entrópico de dependencia de la petroquímica y de exceder la biocapacidad planetaria lo tienen la agroecología y la economía ecológica. Por eso es tan importante este maridaje, este enlace, y tener siempre la visión biocéntrica, la vida. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Reflexión final. Bueno. Muchísimas gracias, Ángela. Muy interesante también. Pueden anotar sus preguntas, recuerden por favor en el chat, y al final tendremos un espacio para abarcarlas. Tenemos al siguiente ponente, es un tema de Jacqueline Méndez y Junior Chávez Rodríguez. Presenta Junior Chávez. Y el tema es mercados institucionales y emancipación campesina a partir de cooperativas. Entonces, Junior, el micrófono es suyo. Sí se ve. No está en modo presentación. Listo. Olá a todos e todas. Olá. Conseguem ver? Então, eu me chamo Júnior, e a outra companheira que fez o trabalho, a Jaqueline Mendes, e ele se chama Mercados Institucionais e a Emancipação Camponesa a partir da cooperativa Copcraft. Eu falo desde o Brasil, tenho um pouco de dificuldade de falar o espanhol, o portunhol, então vou seguir no português de forma mais compassada, mais devagar. A introdução do trabalho, então, a cooperativa, ela se chama Cooperativa de Produção e Comercialização da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária, Copcraft. E ela foi fundada no ano de 2001 em Cascavel, no estado do Paraná, no sul do Brasil. E ela também é uma cooperativa vinculada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Os assentamentos que fazem parte dessa cooperativa são
Uva Bermota, Santa Terezinha, Jangadinho, Resistência Camponesa, Olga Benário e Cepete Aju, todos no município e na região oeste do Paraná. E atualmente, essa cooperativa possui 144 sócios. Um pouco da introdução aqui, tem ali o Cristófilo falando que as cooperativas do MST, elas possuem princípios camponeses e de trabalho coletivo, e que o trabalho cooperado, ele se torna central na dinâmica desses assentados. O trabalho também debate um pouco, para além da cooperativa, debate o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, aqui do Brasil, um programa bem famoso, de compra de alimentos da agricultura familiar para serem levados às escolas, e o PNAE ele está sob em 1947, de 16/6 de 2009. E a Copcraf, a cooperativa que foi estudada, ela faz amplo uso do PNAE. É o principal mercado de comercialização da Copcraf, através desse programa institucional. Um outro elemento, que é a legislação, ela prevê prioridade para assentamentos da reforma agrária. A metodologia, então, é uma pesquisa qualitativa, exploratória, e na forma de estudo de caso. E analisou-se o aspecto da comercialização dessa cooperativa Copcraf, e foram entrevistadas 3 pessoas que estão diretamente presentes no processo de comercialização dessa cooperativa. Sendo uma o gestor da Copcraf, a segunda pessoa entrevistada foi a secretária da Copcraf, e a terceira pessoa entrevistada foi a coordenadora dos coletivos das padarias. Então, um pouco dos resultados que nós encontramos através desta pesquisa foi que esses assentados e camponeses sócios da Copcraf possuem uma grande diversidade de alimentos. E a gente encontrou em torno de 30 alimentos, variando entre os grupos de temperos, folhosas, tubérculos e panificados, sendo que daquele montante de sócios, mais ou menos umas 50 sócios são mais ativos na cooperativa. Um outro elemento importante que nós encontramos foi que houve um aumento no número de certificados de agricultores com a produção orgânica certificada. Em 2020 eram 8 famílias, em 2021 já se somavam 11 famílias com essa certificação orgânica. Também olhou-se que 5 agroindústrias coletivas, e onde trabalham 45 pessoas mais ou menos. Também no ano de 2021, a gente viu ali que foi comercializado um total de 788 mil, mais que isso, 1.000 quilos de alimento produzido por esses camponeses, por esses assentados. E um total de produtos comercializados de 120 mil quilos, ali R$ 788 mil. E um outro elemento importante nesse estudo foi que o produto convencional, diferente do produto orgânico, o PNAE, ele paga preço a mais. Então, nós trouxemos ali o exemplo da alface, do repolho, que tem esse dinheiro a mais que é pago ao agricultor. Essa valorização do produto orgânico para o agricultor. Um pouco das discussões, então, observou-se que a Copcraf, via o PNAE, fomenta a produção diversificada de alimentos, chegando àqueles 30 tipos de alimentos comercializados. Também existe uma maior intensificação na produção
produção camponesa, ou seja, só em 2021 foram comercializados 120 toneladas de alimentos, e também observou-se que existem maiores valores econômicos na entrada dessas famílias. O outro ponto importante é que esse preço a mais que o programa institucional do PENAI paga aos agricultores, eles potencializam, eles estimulam para que os agricultores eles façam a conversão agroecológica e eles produzam alimentos orgânicos. Havendo esse maior intensificação, esse maior número de agricultores certificados. E um último elemento aqui é que há um estímulo da cooperativa Coopcraft para esses camponeses trabalharem de forma coletiva, organizando agroindústrias de mandioca, de panificados, enfim. E, por fim, as conclusões, observou-se que a Coopcraft, usando da ferramenta do PENAI, esse programa institucional do governo federal, ele promove elementos para aumentar a autonomia camponesa. Ou seja, com essa maior compra, com essa segurança de compra da produção dos camponeses, eles conseguem produzir mais, de forma diversificada, e eles sabem que o produto deles serão valorizados economicamente pelo programa. Então, isso contribui muito para os agricultores. Há também essa diversificação da produção agrícola, aumentando tanto a comercialização para a cooperativa, como também aumentando a soberania e segurança alimentar da própria família. Ou seja, com essa maior diversificação, a família ela consegue alimentar de forma diversificada, ter o seu autoconsumo e ainda comercializar essa produção junto à cooperativa. E também existe esse fomento para a transformação e para a conversão da agroecologia, através da valorização do produto, que o assegura de fazer essa conversão. E um último aqui é essa segurança de compra mesmo do agricultor. Ele sabe que o que ele produzir, o que tiver na gestão, o que tiver programado, ele vai ter a segurança de poder comercializar. Então, um pouquinho disso que a gente gostaria de trazer aqui para vocês hoje, compartilhar a cooperativa Coopcraft e esse importante papel do PENAI aqui para essa cooperativa. Obrigado a todos e todas. Muchas gracias, Junior. Pregunto porque no sé si están en la sala. Carlos Armando Coto Castaneda o Castañeda, no sé, y María Celeste Barrio Nuevo. ¿Están en la sala? No. Sí, soy Carlos, aquí estoy en la sala. Ah, sí está. Muy bien, Carlos. Es que le mandé un mensaje privado, no vi la respuesta, pero muy bien, seguimos entonces con usted. Entonces tenemos a Carlos Armando Coto Castaneda y el tema posiciones ante la transición agroecológica y apropiación territorial en cooperativas campesinas salvadoreñas. Ahora sí, Carlos. Adelante. Bien, muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Sí, sí se le escucha.
Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. ¿Es visible? Sí, sí se ve muy bien. Sí, bueno, tengan muy buenos días. Soy Carlos Coto. Soy salvadoreño y mi presentación hoy es sobre las distintas posiciones ante la transición agroecológica y la apropiación territorial en cooperativas campesinas de la Libertad y Sonsonate en El Salvador. Este tema es parte de una investigación doctoral denominada Transición Agroecológica de Cooperativistas de FECORACEN en la Libertad y Sonsonate en El Salvador. Territorio, organización y soberanía alimentaria. Bueno, en primer lugar, pues decir que los sujetos en la investigación es una federación de cooperativas y digamos, la complejidad que tiene la organización hacia su interior es que al ser una federación, pues tiene varios niveles de toma de decisiones. Bueno, a nivel asociados y cooperativistas, otro nivel son las cooperativas mismas que los agrupan. En este caso, la investigación se realiza en 4 de las 18 cooperativas que están organizadas en la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central, FECORACEN. Estos 3 niveles de decisión tienen pues mucha importancia en términos de la toma de decisiones sobre la transición agroecológica o la continuidad en las formas convencionales de hacer la agricultura. Las cooperativas están fundamentalmente ubicadas en la zona costera de los departamentos de La Libertad y Sonsonate. Y bueno, la metodología de la investigación se ha realizado pues a través de un equipo de investigación conformado por cooperativistas convencidas de la agroecología que forman parte de esta federación y se ha hecho bajo una metodología de investigación cooperativa que podríamos decir es parte de la investigación acción participativa como una búsqueda de una metodología colaborativa, pero la hemos denominado cooperativa porque más bien experimenta hasta dónde puede llegar la colaboración en la investigación. Pues se han realizado diferentes herramientas, diálogos, mapeos, autorrelatos, entrevistas, observaciones. Y lo más importante, tal vez podría decir, es la síntesis en colectivo, que es la reflexión grupal con este equipo de investigación sobre todo lo que se encuentra a partir de la aplicación de las herramientas. Y se ha hecho en un contexto de dificultad, pues aparte de la pandemia, pues está la inseguridad, pero también desde marzo de este año, en El Salvador, pues está un estado de excepción y una suspensión de derechos que pues vulnera la posibilidad de moverse libremente en el campo. Pues aquí algunas de las actividades del equipo de investigación en el territorio. Como resultado, en este caso, pues abordo las distintas posiciones sobre la transición agroecológica en las y los cooperativistas campesinos que van desde el rechazo y la incredulidad ante la agroecología, también el desánimo, la duda o el convencimiento en un contexto en el que hay más desacuerdos que acuerdos sobre la transición agroecológica y pues los y las campesinas enfrentan dilemas que dependen de los resultados de la actividad agrícola, de las expectativas que hay sobre esos resultados y de los imaginarios que hay sobre la tierra y sobre la agroecología. La posición de rechazo
o de incredulidad ante la transición agroecológica, pues en parte refleja el peso que tienen las narrativas de la agricultura convencional sobre la forma en que piensa gran parte del campesinado, de las mujeres y hombres campesinos. Y no solo como un efecto de la Revolución Verde de la época de los 60, 70, sino como un resultado actual de la influencia que las empresas y los promotores que están en esta lógica continúan ejerciendo año con año en los territorios. Aquí tal vez trato de rescatar algunas voces de la gente. Señala pues que hay gente que afirma que la agroecología no sirve, que la cantidad del trabajo que implica el deshierve manual, los ritmos que tiene la agroecología, elementos como la productividad, pues son factores que se toman en cuenta a la hora de reafirmar las prácticas convencionales. Y pues se encuentra gente que no está de acuerdo, no se quiere unir, no le gusta esta forma de agricultura o esta distinta manera de hacer la agricultura, y muchas veces con ideas como la que no se produce igual, que tal vez los materiales no son los adecuados, son muy lentos, etc. Está la otra posición que es la del desánimo, son las personas que en algún momento han intentado transformar sus prácticas agrícolas, pero por alguna razón fracasaron, tal vez no tuvieron como el acompañamiento, la asesoría adecuada, o asumieron un cambio de golpe y después de haber experimentado y probado han dado como el paso hacia atrás, ¿verdad? En este caso pesan mucho las expectativas que tienen las y los campesinos porque pues se espera un resultado igual al de la agricultura convencional y tal vez no se alcanza como la mirada a que pues si hablamos de una agricultura, otra agricultura, pues también los resultados van a ser diferentes y eso es una de las causas más comunes del desánimo. Otra de las posturas es la duda, es la gente que se interesa, tal vez hasta se impresiona de los resultados de las parcelas agroecológicas, le causa curiosidad, pero no se decide, no se avienta. Y no es que esté en contra de la agroecología, pero no da el paso y por lo tanto continúa en la práctica convencional. Por ejemplo, se señala que es un asunto de voluntad y tiempo y pues que en esta ocasión pues la gente decía que no entendía por qué algunos, qué es lo que estaban esperando como para animarse a la transición agroecológica. Y pues la posición del convencimiento, es decir, de la gente que ha hecho el proceso, está en el proceso de transición agroecológica, que esto conlleva pues no solo prácticas, sino que también imaginarios y narrativas sobre la tierra, sobre cuidar la tierra, sobre diversificar, sobre es necesario dejar descansar la tierra que ha sido trabajada por varios años. Una narrativa en la que pues la intención es obtener alimentos sanos, mejorar la salud, contar con espacios más agradables y frescos, convivir con la naturaleza, y que a partir de cuidar la tierra pues hay un aumento de la diversidad y de la alimentación sana, etc. Y pues también no solo narrativas hacia lo material, como puede ser una cosecha o una alimentación sana, sino también una narrativa en el sentido de lo que es menos tangible, pues como una alternativa de vida,
una alternativa para la crisis mundial, una esperanza de vida. Son como las diferentes posiciones que se encuentran en estas cooperativas ante la transición agroecológica. Con este diagrama, de alguna manera, tratando de sintetizar en el sentido de vincular las distintas posiciones con las formas de apropiación territorial, en este caso, desde las distintas prácticas. Entonces, las posiciones, las distintas posiciones que tiene la gente permiten circular o transitar, más bien dicho, entre diferentes formas de apropiación territorial, que ordenadas en este cuadro, en su columna izquierda, pues yendo de abajo para arriba, las distintas formas de apropiación territorial se pueden identificar como la permanencia en la agricultura convencional, es decir, continuar con esas prácticas. Un paso es comenzar con algunas prácticas agroecológicas, pero sin desprenderse aún de lo convencional. A un paso siguiente que es como la intensificación de las prácticas agroecológicas y la reducción de las prácticas convencionales y finalmente pues la agroecología como tal, que es como el final del camino de ese proceso de transición, pero intentando que no verlo como una cuestión lineal o como un camino, como un solo camino en una sola dirección. En el lado derecho, pues, trataba de ilustrar con las distintas posiciones la posibilidad de transitar a través de diferentes formas de apropiación del territorio. Don Carlos, no le escuchamos. No sé, unos 30 segundos dejamos de escucharlo. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces decía que con el afán de no ver la transición agroecológica como un camino por el cual se transita, por el cual se circula, sino como pues una complejidad en la que también hay regresiones y en la que también pues, juegan estas distintas funciones. Al lado derecho de este diagrama, pues... Don Carlos, perdón, es que yo creo que se aleja como de la computadora o del micrófono, no sé. Porque cuando comienza a hablar, así, ajá. Estoy lo más cerca posible. Bueno, decía que las distintas posiciones permiten transitar ese camino o esos caminos, esos diferentes caminos de la transición agroecológica, o facultan el estar en una posición y no salir de ella, como en el caso de la posición del rechazo, que reafirma continuamente las prácticas convencionales, ¿verdad? Entonces, en este cuadro, pues, en el centro, las barras amarillas de izquierda a derecha, pues, representan como las prácticas agrícolas, y cómo estas, de alguna manera, van significando diferentes formas de apropiación del territorio, ¿verdad? Y donde las tensiones y las disputas y los disensos pues son lo principal, o sea, es lo que más se ve. Es decir, lejos de pensar que la transición agroecológica pasa por acuerdos, consensos y suma de voluntades, pues en realidad la transición agroecológica es un poco lo contrario, es más bien como un forcejeo, una lucha constante y una disputa por diferentes formas de apropiarse del territorio, pasando pues de prácticas como la quema, el uso de venenos, la tala, la contaminación, el uso de abonos sintéticos, etcétera, hacia otro tipo de prácticas más sustentables o más apegadas, podría decir, a la transición agroecológica. Y pues también la apropiación territorial no solo es a través de prácticas
sino también de narrativas, donde se puede pensar o se piensa pues que la tierra es un recurso por ser aprovechada, por ser explotado, o un recurso pues que no hay que cuidarlo, sino que hay que sacarle provecho. Es un sustrato donde crecen las plantas y donde viven los animales, a una transición hacia otras formas de mirar la tierra y la agroecología, como una esperanza de vida, incluso a la tierra como un ser vivo, como un estilo de vida y como una alternativa a la crisis mundial. Entonces, con estos dos cuadros, pues intento reflejar como la dimensión material y la dimensión inmaterial de la apropiación del territorio. Y finalmente, pues, como conclusiones, las distintas posiciones que encontramos ante la transición agroecológica determinan la continuidad o la transformación de las formas en que los y las campesinas cooperativistas se apropian del territorio. Las transiciones agroecológicas no son unas, ni son uniformes, ni lineales. Dependen de las prácticas y también de las narrativas sobre la agroecología y sobre la tierra. Y el signo distintivo de estas transiciones pues es el disenso y la disputa por distintas formas de apropiación territorial, material o inmaterial, no siendo un proceso lineal o un camino definido, sino más bien una búsqueda y una disputa por distintas formas de apropiación territorial a partir de las diferentes posiciones que tienen las y los campesinos ante la transición agroecológica. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Uy, qué buena se ve esa fotografía. Invita, justo con la hora más o menos, está muy atractiva. Gracias, don Carlos. Entramos entonces en la etapa de preguntas. No hubo preguntas en el chat. Entonces no sé si alguno quiere intervenir. Ángela. Gracias. Sí. Mira, yo quisiera para Giselia y para Junior, que están aquí, sobre todo por la reflexión que yo hago entre esa maridaje o esa relación que hay entre la eco y la agroecología, y sobre todo porque ustedes han vivido y el concepto pues de entropía social, de conflictos, de que con la agroecología tratamos, digamos, de desactivarlos porque siempre van a estar. Ustedes han vivido unos gobiernos progresistas con Dilma Rousseff y con Lula, y vivieron a Bolsonaro. Entonces, con esa reflexión que yo hago y siguiendo porque pues tengo unas hipótesis ahí de trabajo, pero entonces, ¿cómo ha sido? Y mirando desde el punto de vista, no sé si el concepto quedó claro, porque yo decía, esta es una carrera contra el tiempo, si esas entropías sociales y metabólicas se dispararon con uno, bajan con otro, ¿cómo creen ustedes? ¿Y cuál es esa nueva expectativa? Y sobre todo para que se mantengan esas políticas y no cambien al vaivén de quien llega, porque recuerden que la institucionalidad es base. Gracias. ¿Yo puedo empezar o Julia? No sé. Bien, yo creo que la entropía social en los gobiernos progresistas tuvieron un efecto muy interesante, porque fueron ellos que generaron todas las políticas y todos los progresos y acciones que tenemos hoy. En ese gobierno que estamos ahora, desde el golpe que fue hecho con la presidenta Dilma, desde 2017, todas las políticas públicas, todos los movimientos, organizaciones,
no tienen ningún acceso a ninguna política pública, a financiación, a un trabajo más cercano con los agricultores, porque todas las políticas sufrieron recortes, sufrieron algunas que no existen más, cambiaron de nombre, y principalmente los recortes. Cuando este gobierno empezó, no rompió con las políticas en la ley, pero con los recortes se acabó con toda la efectividad de la política. Entonces, hay ahora una movimentación para cambiarnos el gobierno, pero como en todos los países de Latinoamérica, hay una extrema derecha muy fuerte en este momento, que está complicado un poco, que está tornando todo un poco más difícil, pero creemos que en 2023 vamos a tener otro gobierno progresista, hablando con los movimientos, con las comunidades tradicionales, con los campesinos, y creando nuevamente, reestructurando todas las políticas y trayendo también nuevas formas de hacer políticas públicas también. Creo que vamos a aprender un poco también en ese proceso. No sé si es eso, pero bien. Bien, tenemos ahora una pregunta para Carlos. Imagino, dice, la hace Sandra Mantilla. En ese proceso de conflicto, ¿cómo han manejado problemas de convivencia en las cooperativas y asociaciones para que no afecten el proceso organizativo? Don Carlos. Sí. Bueno, más que un conflicto como tal, yo podría decir más bien que hay disputas y disensos, no tanto conflictos así muy agudizados. Sí hay mucho de denostar, de criticar, de burlarse de la gente que, por ejemplo, está haciendo su proceso de transición agroecológica, comentarios y cosas. Pero también pues la gente de alguna manera defiende su posición de convencimiento ante la transición agroecológica. Y pues se intenta, o sea, la gente intenta de alguna manera de, ¿cómo decirlo? Pues poder llevar adelante su esfuerzo sin perder tanta energía en confrontarse y eso. No diría que se trata de un conflicto como tal. Y pues tal vez una de las debilidades o de las cosas que aún no se han resuelto es pues la capacidad de las cooperativas mismas de crear canales de diálogo y de búsqueda como de mayores acuerdos en ese sentido. Enfatizo yo tanto en la disputa y en el disenso, no en el sentido de señalar que existe un conflicto agudo, sino sobre todo en que la disputa por la forma en que se utiliza el espacio y que se apuesta por una apropiación territorial, esa es como la constante, en el sentido de que no hay una posición unánime, sino que más bien en el camino se van viendo esas diferencias, y tal vez ahí omití mencionar pues algunas otras coincidencias que sí hay, tal vez no en el ámbito de la agroecología, sino de otras prácticas o acciones que hacen las cooperativas pero que no están en el terreno de lo agroecológico. Digamos que por eso diferenciaba de alguna manera, porque en otros ámbitos de la vida campesina, agrícola, sí hay como más acuerdos
más puntos en común, pero en lo que se respecta a la agroecología, el signo distintivo es que más bien hay desacuerdos. Eso es de alguna manera lo que quería expresar. Gracias. Don Carlos, no se nos vaya, un momentito nada más. Viendo el rechazo, la incredulidad, el desánimo, la duda, así como la ruptura de ese puente, ¿verdad?, hacia la transición de una agroecología, ¿estará ese convencimiento asociado con educación ambiental? ¿Será la solución de arreglar ese puente? ¿Qué otra solución podríamos imaginar como lo que prepara ese puente hacia alguna transición y que sirva finalmente para que ¿cómo se llama?, las personas migren hacia esa agroecología? Bueno, la Federación FECORACEN ha hecho muchos procesos formativos de sensibilización, incluyendo de educación sobre temas ambientales y eso, en los que sí han habido participación e involucramiento de asociados y asociadas de las cooperativas. Es un trabajo que ya se ha hecho. Justamente pues la investigación surge como en ese lugar que es, bueno, la Federación de Cooperativas hace unos 7, 8 años se propuso una apuesta por la transición agroecológica, así expresamente en un congreso que tuvo. Pero al ver en la actualidad se ve que frente a toda la labor educativa y de técnica y de sensibilización que se ha hecho, el avance en el proceso de transición pues es lento y va a sus propios ritmos. Ahí es donde surge la investigación como para tratar de entender por qué es así y por qué no se avanza de una manera más acelerada ¿verdad?, o se dan pasos más ágilmente. Entonces, pues creo yo que una de estas razones es estas disputas, estas diferencias, estas distintas posiciones, pero ya, digamos, el equipo de investigación ya está perfilando cursos de acción que permitan como hacer frente a esto. Uno de ellos es crear un colectivo a lo interno de la federación que aborde cotidianamente los temas sobre la transición agroecológica, cosa que no ha existido, y que además pueda promover la discusión del tema a nivel de las estructuras de dirección de la federación, a nivel de las cooperativas, de manera que las cooperativas, por ejemplo, tengan un papel más activo que hoy no tienen, ¿verdad? Creo que podría decir que hay un cierto vacío a nivel de las cooperativas, un intento desde la federación y falta como una apropiación mayor desde las cooperativas mismas para que el proceso avance. Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias. Escuchando la presentación de Giselia, de Verónica, de Junior, de Carlos, siento que lo que nos expresó Ángela en su presentación es como un resumen, ¿verdad? Si hablamos de esas entropías, de esos disturbios, ¿verdad? Desde todos los planos, digamos, y vemos cómo la intencionalidad de esa migración o de esa agroecología, de esa ecología, de esa agricultura más sana, de esos ambientes no contaminados, por ejemplo, es como vamos logrando ese equilibrio, esa homeostasis, ¿verdad? Creo que fue muy acertada la participación en este bloque, ¿verdad? Porque creo que lo que nos cuenta Ángela va llevándonos hacia eso, que también don Carlos nos hablaba de convencimiento, ¿verdad? Nos va llevando hacia esa posición. Quisiera tal vez que Ángela nos diga cómo explicaríamos o cómo le llegaríamos a los gobernantes, hablándoles de esa entropía metabólica. O
sea, ¿cómo los convenceríamos? Por ahí, porque creo que eso es fundamental, ¿verdad? Para poder alcanzar esa migración, ¿verdad? De la que nos habla Gisela, de la que nos habla Carlos, de la que nos habló Verónica, ¿verdad? Entonces, si me hace el favor, Ángel. Esa es una pregunta muy compleja y difícil porque realmente muchos de nuestros gobernantes quieren es mantener esa entropía metabólica, primero porque estamos en una economía de mercado extractivista muy nuestra, entonces ese es el máximo desorden. Y mire, hay cosas tan sencillas como aquí hubo un paro hace añitos, un paro campesino que nuestro presidente en ese momento dijo no hay tal paro, eso fue famoso, y nuestros campesinos pedían era urea. Entonces mira que eso es disturbar más ese sistema biofísico. Entonces como estamos en esa mirada de todavía muy fuerte de agricultura industrial derivada de la industria petroquímica, pues pesa mucho, entonces muy difícil. Y por el otro lado, pues muchos de estos disturbios sociales también son, digamos, pan de cada día, porque los mismos gobiernos tienen esas miradas. Entonces, digamos que mantienen, porque esto realmente lo que finalmente hacen los gobiernos serían ese contrario a esa entropía que es la negentropía, pero es ese mantener como al límite, si esto explota, pues digamos, son las poblaciones más vulnerables que explotan y van a sufrir, la élite se va a mantener. Entonces es muy difícil. Entonces yo digo que son ciclos. Mira, por eso preguntaba, nosotros empezamos un ciclo en Colombia ahora con un gobierno progresista de años, pues que también se está exigiendo después de un histórico y de unas estructuras o unos problemas estructurales hacer un cambio así. Entonces, igual el largo plazo. Y por el COVID y todo esto, todos estos indicadores de pobreza, desigualdad, las brechas se han aumentado. Entonces, disminuirlas bajo estas miradas es muy difícil. O sea, miradas neoliberales de mercado, de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, porque hay una institucionalidad que está allí. Entonces, es muy complejo. Entonces, son ciclos como de unos gobiernos progresistas, otros que vuelven a esa mirada de mercado crematística y vuelven. Entonces, como que nos mantenemos así. Es muy difícil, para mí es muy difícil y por eso siempre esa reflexión y mira, me encantaría, y es parte de una investigación, es cruzar mapas, en el sentido de que, bueno, que es lo que yo propongo, donde la agroecología ha estado, si también esos conflictos se dan, si realmente, digamos, desactivamos. Van a estar los rozamientos, las fricciones van a estar, por supuesto, pero entonces, ¿cómo? Porque a mí me parece que la agroecología, esa filosofía, lo transforma y a nuestras comunidades, ustedes conocen Centroamérica, Mesoamérica, todo, es una transformación que uno da y empieza a ver el mundo, casa común en forma diferente. Hasta en la alimentación empieza uno a ver, a cambiar en el consumo, en lo que uno vive. Y a mí me parece que eso nos ayuda. Y muy válido por ahí esos de ir a llegar a las albas o a que esos faros agroecológicos alumbren más y la comunidad y se lleguen a territorios agroecológicos. Eso ahí sí sería lo máximo. Así es, muchas gracias. Bueno, no, a ti, a todos muchas gracias, un abrazote. Muchísimas gracias. Semilla es vida. ¿Quién no quiere tener una vida plena en salud emocional, en salud física, en todos los ámbitos, hasta en salud social, ¿verdad?
Y eso solamente lo podemos lograr con sistemas sanos, con alimentación sana, con un agua que no esté contaminada y con un aire que podamos respirar y que no nos enferme desde el proceso mismo de respirar, ¿verdad? Les agradezco a todos ustedes por dedicar parte de su conocimiento, de su tiempo, hacia buscar sistemas saludables, sistemas sanos que nos permitan una vida plena, una vida saludable en todos los sentidos. Creo que sus aportes son muy valiosos. Ya se nos han retirado algunos, por ahí nos queda Giselia, Ángela y Carlos. Muchísimas gracias de verdad por sus conocimientos. Nos llevamos muchos insumos para trabajos futuros y posibles alianzas. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Semilla es vida, nadie quiere contaminar la semilla, porque eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos mantiene. Entonces, gracias por sus aportes y bueno, que tengan muy linda tarde. Hay trabajos, búsquenlos en el programa. Desde ya mismo, ya, yo creo que no tienen tiempo de casi nada más, pero muchísimas gracias. Los invitamos a seguir con el programa del Congreso y fue un placer haberles conocido. Muchas gracias, Ana, que nos acompañó. Gracias a todos. A todos, gracias por el apoyo y por compartir conocimientos y el apoyo logístico y lo que hay detrás de todo esto. Un abrazo. Los esperamos en Colombia. Bueno, pues gracias. Recibe el abrazo y se los externo a ustedes también. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.